Buenos días. Autor Jesús Alejandro Velandia Marquina. Cinética de química. Mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción son un postulado teórico que nos permiten indicar de manera lógica qué ocurre con las reacciones elementales y los intermediarios dentro de una reacción química. Algunas de sus características cualitativas son el desarrollo del calor y características cuantitativas como la velocidad de reacción. Todos los mecanismos deben de estar plasmados en un trabajo experimental, luego de haber realizado el estudio de una reacción química en la cual se van a obtener grandes datos o valores, por ejemplo, de los intermediarios y de los complejos activados para las reacciones elementales. Las reacciones elementales también pueden ser estudiadas por medio de la variación o el cambio de la energía potencial, ya que esto ocurre cuando las moléculas de los reactivos reaccionan entre sí mismas. Leyes de la velocidad. La velocidad de una reacción se puede medir o calcular mediante la concentración de reactantes o productos durante un periodo de tiempo. Reacción de orden cero. Si la reacción es de orden cero respecto a A, podemos decir que la velocidad de dicha reacción va a ser igual a la constante K de velocidad por A o por la concentración de A elevada a un exponencial 0. Reacción de primero o segundo orden. Si la reacción es de primer orden, su velocidad va a ser directamente proporcional a la concentración de A o de una única especie A, y es totalmente independiente de las otras concentraciones de otras especies. El tiempo de reacción media. El tiempo de reacción media, o T medio, es el tiempo necesario para que una concentración de reactivos disminuyan y lleguen a la mitad de su valor inicial. Si la reacción es de primer orden, su tiempo de reacción no va a depender de la concentración de A, pero sí va a depender de la constante K, que es la constante de velocidad. Por lo tanto, su tiempo de reacción en una reacción de orden primero va a ser constante. Y por todo lo contrario, el tiempo de reacción en una reacción de segundo orden sí va a depender de la concentración de la especie inicialmente. Orden de reacción. El orden de reacción nos indica que para cada reacción podemos formular una ecuación, debido a que en ella se va a explicar qué ocurre con la concentración de reactivos cuando reaccionan las moléculas entre sí y dan origen a una nueva cantidad de moléculas en un producto o conforman el producto. Por ejemplo, una ecuación de una reacción de 2A más B más C más D que dan origen o luego de reaccionar conforman el producto E. Esta ecuación lo que nos indica es que dos moléculas de A han colisionado con una molécula de B, con una molécula de C y con una molécula de D, conformando o dando origen al producto E. Molecularidad. Se llama molecularidad al número o cantidad de moléculas necesarias o que se encuentran dentro de la concentración de los reactivos para poder conformar el complejo activados para las reacciones elementales. Por eso llamamos reacciones unimoleculares, bimoleculares y trimoleculares. Generalmente, las reacciones elementales siempre coinciden con el orden de reacción. Gracias por su atención.